Muy bien chicos, muy buenos días con todos. Ya, esta es la clase grabada de personal social, hoy martes. Y el tema para el día de hoy, en la clase de personal social, vamos a tener la clase número 5 titulada Los Incas, origen y organización política. ¿Ya? Dos partes importantes de ese tema. Estamos iniciando entonces ya lo que tiene que ver con el tema de los incas. ¿Ya? Hasta la clase pasada, clase número 4, tuvimos las culturas pre-incas y las que fueron simultáneas y aparecieron por ahí. ¿No? Pero ya en este estamos empezando lo que fue origen del imperio incaico. La primera parte de la clase es ver el origen real donde empieza este gran imperio, ¿no? Sabemos que hay leyendas, hay mitos, pero antes de eso hay que ver lo que es real, ¿no? Lo que es real. Los historiadores dieron sobre el origen de los incas y hay dos orígenes, deseas, anótalos, ¿no? Número uno, tenemos el caso de los pobladores del sur, algunos que quedaron de la cultura tiahuanaco, que estaban, ¿recuerdas? Al sur de Perú, que estuvieron alrededor del lago Titicaca, ¿no? Bueno, estos pobladores, algunos pueblitos que quedaron de esta cultura, fueron atacados por otros, ¿no? Y a la hora de emigrar viajaron hacia el norte, dirigiéndose hacia el Cusco, ¿no? Y así es como llegaron al Cusco y donde fundaron el imperio inca, ¿no? ¿Quién dirigía a este grupo de hombres y mujeres que emigraron? Pues su nombre era Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo, ¿no? Justamente los dos primeros, y lo que hizo que Manco Cápac fuera el inca fundador. Eso tiene que ver con la primera versión del origen de los incas, que eran pobladores del sur que emigraron hacia el Cusco, que algunos descendientes de la cultura tiahuanaco. Otro, otra versión de la historia, otro origen, son los pobladores que quedaron de la cultura Wari. ¿Recuerdas que la cultura Wari abarcaba desde la parte de Arequipa, se extendía por Ayacucho y llegaba hasta Lambayeque al norte? Pues, y recuerdas que habíamos mencionado que la desaparición de Wari se debió a que la población se fue independizando pueblitos por pueblitos, pues algunos de esos pueblitos fue el que dio origen, fue el que dio origen al imperio incaico, ¿no? Y justamente de esos grupos que estaban allí, el que lideró, ¿no? El que lideró sobre los demás fue el pueblo dirigido por Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Así que tenemos dos orígenes, uno por el lado de los descendientes o habitantes que quedaron de la cultura tiahuanaco o también descendientes de la cultura wari, ¿no? Tenemos dos, uno por el centro, ¿no? De la cultura wari y otro por el sur de Tiahuanaco. Pero claro, Manco Cápac no hay duda de que él fue el primer inca, eso sí lo sabemos, ¿no? Pero para poder los incas dar alguna razón a los pueblos que conquistaban, ¿no? Para seguir ellos estando a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues inventaron unas leyendas. Ellos mismos crearon unas historias donde consideraban que el propio dios Sol, el Inti, les había otorgado la autoridad a ellos para dirigir, orientar y enseñar a los pueblos. Por eso el Inca era considerado un dios, un enviado de Dios, ¿no? El Sol. Y aquí es donde nacen las dos leyendas más famosas, ¿no? Del imperio incaico. ¿Cuál es la primera? La primera leyenda que sale. Bueno, la primera leyenda está relacionado con el origen de los pobladores de Tiahuanaco. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Que salieron del lago Titicaca, ¿no? Como ves, el Manco Cápac recibió un cetro de oro de su padre Sol, el dios Sol, el Inti, ¿no? Con la misión de entrenar, de orientar y enseñar a las personas. Esa era su labor. Y había recibido la orden que donde se enterrara, donde se hundiera la vara de oro, allí es donde
conquistaría y sería el lugar donde iniciaría el imperio incaico. Así que Manco Cápac y Mama siguieron su camino, fueron yendo hasta el lugar más apropiado, ¿no? Y fueron probando, cada vez que caminaban, probaban, ¿no? A ver si el cetro de oro se hundía. Y no fue hasta que llegaron al cerro Huanacauri, ¿no? El cerro Huanacauri en Cusco, ¿no? Donde el cetro se hundió. Entonces fue en ese cerro, el cerro Huanacauri, donde se dio origen al imperio incaico, ¿ya? El cerro Huanacauri. Eso va por el lado del origen de la leyenda de los pobladores que vinieron, según la teoría, del sur, ¿no? Ahora, la otra leyenda se apega al origen de los pobladores que salieron de la cultura Wari. ¿De qué leyenda estamos hablando? Estamos hablando de la leyenda de los hermanos Sayar. ¿Okay? La leyenda de los hermanos Sayar. Cuatro hermanos. El primero de ellos, el mayor, Ayarmanco. El primero, el mayor. Segundo, Ayarcacho, ¿no? Ayarcancho. ¿Ya? Ayarcancho. 2. Ayaruchu. 3. Ayaruchu. Y 4. Ayarauca. ¿Ya? Son cuatro hermanos que salieron del cerro Tamputoco, o también como algunos lo llaman el cerro de las tres ventanas. ¿Ya? Tamputoco es el lugar donde ellos salieron, de ese lugar, su origen, Tamputoco, ¿ya? O el cerro de las tres ventanas. Según la leyenda, a medida que ellos iban avanzando cada una con su respectiva esposa, ¿no? Ocurrieron ciertos problemas. Por ejemplo, con el caso de Ayarcachi, ¿no? Dice que era el más violento de los cuatro, así que sus hermanos, por miedo, ¿qué hicieron? Lo encerraron en una de las cuevas del mismo cerro de donde salieron, ¿no? Entonces él se quedó encerrado ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el otro hermano más? En el caso de Ayaruchu, dice que él se convirtió en roca, ¿no? Al tocar una estatua, allí se convirtió en roca y también se quedó ahí. Y el tercero, en el caso de Ayarauca, ¿no? Él se convirtió en un gran ave, ¿no? El cóndor, posiblemente, se convirtió en el ave y surcó los cielos, ¿no? Entonces, eso pasó con los otros tres hermanos, pero el que se quedó fue el mayor. ¿Quién? Ayarmanco, ¿no? Entonces, él, con su esposa, Mama Oquio, y también sus esposas de sus hermanos, fundaron al imperio incaico, ¿no? Lo parecido con la leyenda anterior es que también Ayarmanco en esta oportunidad, como el hermano mayor, había recibido un cetro de oro, ¿no? Y de igual manera tenía que ir tanteando dónde se hundiera este cetro. Y donde se hundiera, ahí sería el lugar. Y como sabemos, el cerro donde se hundió fue el cerro Huanacauri, ¿no? Y ahí donde se inicia el imperio incaico. Esta leyenda es por el lado de los pobladores de Wari, ¿no? Pero en este caso, ambas leyendas tenían un mismo propósito. Como los incas tenían que conquistar varios pueblos, ¿no? Ellos conquistaban otro pueblito por aquí, por allá, y muchos pueblos no querían sujetarse, ¿no? Entonces, ellos utilizaban estas historias para poder darle un motivo, una razón por qué ellos mandaban, por qué los incas tenían el poder, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque ellos mencionaban mediante esas leyendas que esta autoridad se las había dado Dios, o sea, el Inti, el sol, ¿no? Y el pueblo tenía que respetar lo que ha dicho su Dios, ¿no? Y como en ese tiempo la gente pues se consideraba mucho a sus dioses, pues entonces muchos se sujetaban aceptando estas razones. Entonces, estos, mira, son los orígenes tanto reales como basados en leyendas, como para darle alguna razón de poder a los incas. Ahora,
La siguiente parte es la organización política. La organización política que tienen los incas. Algo que lo convirtió en un gran imperio al imperio incaico es que fueron un imperio organizado, ¿no? Un pueblo bien organizado. Tendría varias capas o varias jerarquías el imperio incaico. Por ejemplo, vamos a ver aquí en pantalla esta organización política. Para empezar, en la máxima autoridad de todo el Tahuantinsuyo, de todo el imperio, ¿quién era? El Inca. ¿Ya? El Inca. Era el más importante de todos. Para que fuera el Inca, para que tuviera la autoridad legal, ¿no? Así como hoy en día, por ejemplo, el presidente, para que tenga la autoridad legal de presidente, lleva una banda aquí, ¿no? Algo que lo que cruza, que es la bandera, ¿no? Una banda con el color de la bandera, con la que eso se representa como presidente. Los incas también tenían algo que los representaba y les daba la autoridad. ¿Cuál era? La mascaipacha, que era como una coronita que tenían aquí con unas plumas. Solo el Inca lo llevaba, ¿ya? Su nombre, Mascaipacha, ¿ya? Mascaipacha. Ese es su símbolo de autoridad que tenían los incas, la máxima autoridad. Y ellos eran considerados hijos del dios Sol, ¿no? El Inti. ¿Ok? En segundo lugar, luego del Inca, venía el Auqui. El Auqui, como puedes ver allí. ¿Quién era el Auqui? El Auqui era el príncipe. El Inca, imaginemos, el Inca podría tener entre 5 más hijos, quién sabe, ¿no? Y de todos esos hijos, sin necesidad de que sea el mayor, ¿eh? Podía ser cualquiera, el que fuera más capaz, el que tuviera más cualidades para poder ser gobernante. Ese el Inca lo consideraba un Auqui, como príncipe. Este Auqui pasaba tiempo con el Inca para aprender cómo sería su futuro gobierno, ¿no? Para que vaya cogiendo experiencia, siempre lo tomaba en cuenta en sus ceremonias y tenía cierta autoridad después del Inca. ¿Okay? En tercer lugar viene el Consejo Imperial. ¿De qué estaba conformado el Consejo Imperial? El Consejo Imperial estaba conformado por los encargados o grandes capitanes de cada suyo. Recordemos que el imperio se dividió en cuatro suyos, ¿no? Cada uno tenía como un alcalde, ¿no? Un encargado allí de esas áreas. Y cada uno tenía un sacerdote también que se encargaba de las ceremonias. Esos, en total, 8 hombres, ¿no? Entre el encargado principal con su sacerdote. Y también allí, dentro de este consejo, entraba el Lauqui también. El Lauqui, el príncipe, ¿no? Todos ellos conformaban el Consejo Imperial, ¿no? Que se reunían con el Inca, con la máxima autoridad, para poder dar algunos informes sobre sus territorios, ¿no? Luego de ellos venía el Apuche o Apunchic, ¿ya? Apunchic, ¿ya? El Apunchic. ¿Qué era el Apunchic? ¿Ya? Era el gobernante de una provincia, ¿ya? De una área, de una provincia del imperio. Él era el Apunchic, ¿ya? Era sin duda el mejor guerrero de todo ahí, de toda la zona. No era cualquier hombre, no era porque les caía bien, no. Tenían cualidades, ¿no? Era el mejor guerrero de todos y por eso llevaba esta autoridad, ¿ya? Luego de él venía el Tuculricui, ya como quinto lugar abajo, Tuculricui. ¿Cuál era su labor de este hombre? Era un visitador, un administrador, ¿ya? Era como uno que fiscalizaba, revisaba que todo se cumpliera, que las leyes se cumplieran. Venía de incógnito, o sea, la gente muchas veces no sabía quién era el Tuculricui, ¿no? Venía así, miraba y luego toda esta cosa se lo informaba al Inca. Entonces su único jefe era el Inca.
Aunque el Apunchik era el gobernante de una provincia, no tenía autoridad sobre el Tucuyrricuy. Cualquier cosa que el Tucuyrricuy hacía, solo se las tenía que ver con el Inca, porque el Inca era directamente el que elegía a estos hombres. Como había una labor importante de informar, de ser sincero, tal cosa como le pasaba, entonces el Inca escogía solamente a personas de confianza para esta labor, ¿no? Por eso el único que podía reclamarle, o sea, pedirle cuentas y darle órdenes al Tucuyrricuy era directamente el Inca, aunque está en el quinto lugar de esta lista, pero no pierde mucho poder y responsabilidad, sigue siendo un personaje importante de esto, ¿no? Por otro lado, el Tucuyrricuy también recogía las contribuciones, ¿no? Los tributos al Inca. Él iba y hablaba con el gobernador de la provincia para que juntos puedan recoger todas las contribuciones, ¿no? Sus tributos que daban al imperio. Luego del Tucuyrricuy viene en sexto lugar el Curaca. ¿Qué era el Curaca? Bueno, el Curaca era de cada pueblo, imaginemos, ¿no? Un pueblito era conquistado, ¿no? Se sujetaban. Entonces, ese pueblito ya tenía su gobernante, ya tenía su jefe. Entonces, el Inca, para darle algún tipo de agradecimiento por haberse sujetado, le permitía conservar su autoridad, ¿no? Como jefe de su familia, solamente que tenía el nombre ya de Curaca, ¿no? Esto, claro, solo pasaba con los pueblos o con los jefes de los pueblos que pacíficamente se sujetaban a los incas. Pero si había algún pueblo que su jefe no se sujetaba pacíficamente, este era retirado de ese puesto y el Inca ponía a otra persona de confianza, ¿no? Que fuera leal. Pero si voluntariamente, con paz, sin necesidad de pelear, este pueblo se dejaba gobernar por los incas, entonces el jefe de este pueblo mantenía su posición y obtenía el título de curaca dentro del imperio. Por último tenemos al Purek. ¿Qué es el Purek? Bueno, el Purek ya es el jefe de una familia, ¿no? Es un título ya más inferior, solamente jefe de casa, ¿no? Que dirigía a su esposa y sus hijos, ¿no? Y a otros que vivieran dentro de su hogar, ¿no? Entonces, ese es el orden político que tenía el imperio incaico. Mira, ¿no? Esa es una imagen que está así en modo detallado, ¿ya? Entonces, parte de la tarea va a ser justamente organizar esto, ¿no? Tal como lo has visto, organízalo bonito en dibujo, en una pirámide. En una pirámide vas a dibujar allí quién está la máxima autoridad, su dibujito, igual en orden, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta información todo está en el documento que se les va a enviar, pero no va a estar el dibujo, ¿no? Para que tú uses tu creatividad a ver y hagas un buen trabajo en tu tarea. Muy bien, entonces esta ha sido la clase de hoy, martes, con relación al origen de los incas, ¿no? Hemos tenido el origen de los pobladores de Tiahuanaco, pobladores de Huari, los pobladores de Tiahuanaco con origen de Manco Cápac y Maoclio, ¿no? Y el origen de los de Huari con la leyenda de los hermanos Saya, ¿no? Igualmente la organización política que se dividió de 6 a 7 partes, ¿no? Y podemos ver varios aspectos de por qué razón, ¿no? El imperio incaico fue un imperio tan organizado, mantenía muy bien y respetaba mucho sus autoridades. Más adelante, en siguientes clases, veremos otras reglas, así como otras cosas que ellos hicieron. Así que solo me queda decirles que estudien, repasen, mencionarles una vez más. La clase de ahora del Inca no está entrando para los exámenes, ya los exámenes de la próxima semana, solo abarca de la clase 10 del segundo trimestre hasta la clase número 4, o sea, de la semana pasada, que abarcó todas las culturas, ¿no? Del Perú, hasta la clase número 4 del tercer trimestre. Nada más. ¿Ok? Muy bien.
Con eso en mente, yo me despido. Cuídense bastante, chicos. Y nos vemos el día de mañana con la clase de ciencia y tecnología que sí va a ser en vivo. Ya en el Zoom temprano nos conectamos. Cuídense bastante. Nos vemos. Chao, chao.